Oye, ¿qué oscuro está esto, no? ¿Eso significa que todo ha empezado ya o qué pasa? Hola, bienvenidos al canal de Avidosoft. Y si no os habéis suscrito, suscribíos ya. ¿Queréis ver cómo está la gente que se suscribe a mi canal? Pues cómo va a estar, feliz de la vida, sabiendo que ahora os va a probar. Y no solo que va a probar, que va a sacar notazas. Y diréis, ¿qué vamos a traer en el vídeo de hoy? Pues una cosa que a los de primero de bachillerato y a los de segundo les va a interesar, sobre todo de química. Y trata sobre la configuración electrónica. ¿Qué es eso de la configuración electrónica? ¿Cómo se hace para un átomo y para un ion? ¿Y qué principios básicos tenemos que conocer relacionados con las configuraciones electrónicas? Perfecto, bueno pues este vídeo va a comenzar en breve. Lo primero que tienes que tener claro es cómo está formado un átomo que tiene un núcleo donde se concentran los protones de carga positiva y los neutrones y alrededor se encuentran en la corteza los electrones dando vueltas ahí los distintos orbitales. Recuerda que el número atómico que se representa con Z nos da el número de protones de un átomo y el número másico que se representa por A mayúscula es la suma de protones más neutrones. ¿Te queda claro? Oye, ¿y cuántos electrones tiene un átomo? Depende de si se trata de un átomo neutro o un ion. Los átomos neutros tienen la misma carga positiva que negativa, es decir, la misma cantidad de protones que de electrones. Pero si se tratase de un ion, un cation sería un ion con carga positiva y un anión, un ion con carga negativa, la carga del ion va a coincidir con el número de electrones ganados o perdidos. Imagínate que tenemos el calcio 2+, pues eso significa que ese calcio ha perdido 2 electrones de los que tenía originalmente. Y si tenemos, yo que sé, el cloro menos, pues eso quiere decir que tenemos un átomo de cloro que ha captado, ha ganado un electrón de más. Por eso está cargado con una negativa. Ahora estás en condiciones de aprender qué es eso de la configuración electrónica. Bueno, pues es una idea muy sencilla, cualquiera la puede entender. Consiste en ver cómo es la distribución de todos los electrones que posee un átomo, ya sea neutro o sea un ion, organizados en sus distintas capas o niveles de energía y en los diferentes orbitales, sea S, P, B o F. Finalmente, si queremos hacer la configuración electrónica de cualquier elemento de la tabla periódica, vamos a tener que acudir al principio de construcción de mínima energía de Aufbau. Madre mía, ¿eh? ¿Cómo suena? Y al diagrama de Mueller, que lo que nos indica básicamente es que los distintos orbitales que hay alrededor de un átomo se van ocupando por los electrones siempre de menor a mayor energía y tienen que seguir ese orden que aparecen ahí en las flechas. 1S, 2S, 2P, 3S, 3P, 4S, 3D, bla 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 bla. Bueno, pues ya estamos en condiciones de hacer una configuración electrónica. Lo estabas deseando, ¿verdad? Bueno, pues vamos a empezar con un átomo neutro. Pues por ejemplo, pues qué sé yo, el potasio. ¿Sí? El potasio tiene de número atómico 19. ¿Sí? 19, perfecto. O sea, los números atómicos nos los deberían de dar, aunque ya veremos que en selectividad no tienen por qué darnos los números atómicos, porque podemos saber el grupo y periodo al que pertenece un elemento y por tanto saber cómo termina su configuración electrónica. Pero ahora mismo vamos a partir de la idea de que sabemos el número atómico. Entonces, si yo tengo que hacer la configuración electrónica del potasio neutro, si su número atómico es 19, quiere decir que tiene 19 protones y al ser neutro también 19 electrones. Por tanto, al construir la configuración electrónica, tenemos que ir contando electrones hasta 19. Muy bien. Bueno, pues vamos a ver. Voy a seguir el orden ese que he puesto anteriormente y vamos a ir completando hasta 19. 1s2, llevamos 2 electrones, 2s2, 2 y 2, 4, 2p6, llevamos 10 electrones. Recordad que en los S caben 2 electrones, en los P caben 6, en los D 10 y en los F 14. Pero eso no significa que siempre vayan a ir completos. Hasta aquí llevamos 10, seguimos, luego viene el 3S2, ya llevamos 12, 3P6, 18 y después del 3P no viene el 3D, viene el 4S, porque el 4S tiene menos energía que el 3D, por eso siguen ese orden especial del diagrama de Mueller. Pero como ya tengo 18 electrones hasta aquí, 18 electrones, y me falta solo uno, aunque yo sé que aquí caben dos, ahora solo vamos a completar con uno. Entonces indicamos ahí 4. Es un nivel incompleto. ¿Entendido? Así sería la configuración electrónica de un átomo neutro, sabiendo su número atómico,
sabemos el número de electrones directamente y es solo seguir el diagrama de Moore. El diagrama de Moore te lo puedes construir tú mismo en el examen o en cualquier momento, o sea que yo te recomiendo que te lo construyas en el momento del examen y así pues nunca vas a fallar, ¿vale? Y ahora, ¿y si nos piden la configuración electrónica de un ion? Por ejemplo, el potasio más. Imagínate que tuviésemos que hacer esa configuración. Bueno, pues si a mí me dicen el potasio tiene de Z 19. Y digo, claro. Pues si tiene 19 electrones siendo neutro, ya sabéis que la carga del ion coincide con los electrones ganados o perdidos. Por tanto, si es más uno, es que ha perdido un electrón. Ha perdido este último electrón. Por tanto, si queremos escribir la configuración del potasio más, ¿sí? Lo único que tenemos que hacer es quitar ese último electrón. ¿Entendido? Cuando es un ion positivo, quitamos electrones. Tantos electrones como nos indique la carga. ¿Sí? O sea, si fuese 2 más, quitaría 2 electrones. Por ejemplo, le ocurre a los elementos del grupo 2. Y si ganase electrones, pues yo qué sé, vamos a hacer la configuración electrónica, por ejemplo, del cloro menos. No, vamos a hacer uno con 2 negativas, ¿vale? Para que tengamos que ganar 2. Pues el sulfuro. Sulfuro con 2 negativas. El azufre, ¿sí? Está en el grupo del oxígeno, está justo debajo del oxígeno, azufre, selenio, tolueno, polonio. Y por tanto el oxígeno es 8, el azufre era 16, si no recuerdo mal. Es 16. Perfecto. Bueno, pues en principio el azufre tiene 16 electrones. Pero como es el ion sulfuro con 2 negativas, eso indica que ha ganado 2 electrones. Y si ha ganado 2 en vez de 16, ¿cuánto vas a tener? 18. Claro. ¿Te has dado cuenta tú también, no? Entonces sería 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Listo. Claro. Bueno, pues es muy sencillo. Ya tenemos configuración electrónica de átomos neutros o de iones, de lo que queramos, joder. ¿Me entiendes? Bueno, pues ahora vamos, fijaros en una cosa peculiar. El potasio más, ¿sí? Tiene 18 electrones cuando pierde el 4s1. Vamos a borrar así para que no haya duda. Y el sulfuro 2 menos tiene también 18 electrones si contamos aquí. Bueno, pues así aprendemos algo nuevo. Cuando dos especies tienen el mismo número de electrones, se llaman isoelectrónicas. Yeah. Isoelectrónicas. ¿Te has quedado con el nombre? ¿Sí o no? ¿Qué más debemos saber sobre la configuración electrónica? Bueno, pues una de las cositas que nos pueden preguntar es sobre si un átomo está en estado fundamental o en estado excitado. ¿Y qué significa eso? Pues es muy sencillo. Un átomo está en estado fundamental si está en su estado más bajo de energía, es decir, que sigue el principio de construcción de Aufbau, el diagrama de Moore. O sea, que si tú ves una configuración electrónica que ha seguido el diagrama de Moore, ¿sí? Y ha llenado los orbitales que tenía que llenar, entonces es que está en estado fundamental. Pero si veis una cosa como esta, por ejemplo, imagínate que tenemos el sodio, sodio de número atómico 11, y sería 1s2, 2s2, 2p6 y 3s1. En principio, el sodio debería ser 3s1. Sin embargo, si vosotros veis que este electrón, por ejemplo, en lugar de colocarlo en el 3s, lo colocan en un nivel superior de energía al que no le correspondería estar, entonces diríamos que el átomo está en estado excitado. Por ejemplo, situémoslo, yo que sé, podemos ponerlo en cualquier orbital que tenga vacío. Entonces, pues, imagínate que va a ser el 4p1, mismamente, ¿vale? 4p1. Entonces, si vemos una configuración electrónica donde haya electrones en niveles superiores donde no les correspondería, donde no deberían estar, átomo en estado excitado. Y si sigue la configuración en el orden previsto, estado fundamental, estado de mínima energía. No es lo único que tenéis que saber, porque ¿cuáles son esos principios importantes que se cumplen aquí, aparte del de Aufbau? Bueno, pues son el principio de máxima multiplicidad de Hund y el de exclusión de Pauli. ¿Y qué dicen dichos principios? Bueno, pues el principio de máxima multiplicidad de Hund
dice que a la hora de llenar los orbitales, ¿sí?, los electrones siempre intentan estar lo más desapareados posibles y siempre con sus espines paralelos. Vale, si yo veo la configuración así, no soy consciente de si estoy aplicando o no la regla de máxima multiplicidad de Hund. Y eso lo vamos a ver cuando nosotros veamos los distintos orbitales representados por cajitas. Un orbital S es un orbital esférico en el que solo caben 2 electrones, ¿sí? Y los orbitales P, como ya veremos en el tema de números cuánticos, en realidad hay 3 orbitales P orientados en los 3 ejes del espacio, en el eje X, en el eje Y y en el eje Z, PX, PY, PZ. Y en cada uno de ellos 2 electrones que en total hacen los 6 que caben en los P. Bueno, pues a la hora de llenar los electrones, los distintos orbitales, lo hacen de esta manera. Por ejemplo, cuando se llena el nivel 1s, primero viene un electrón, o sea, esto es una media flecha, no es un 1, y ahí representa que está como girando en un sentido. Y el siguiente electrón en entrar vendría con un spin contrario. Luego, una vez que se ha llenado el nivel 1s, vendría el del nivel 2s y hace exactamente lo mismo. Y ahora, cuando llega el nivel 2p, el orbital 2p, ¿qué ocurre con los electrones? ¿Cómo van llenando esos 3 electrones los huecos vacíos del orbital 2p? Bueno, pues aquí viene un electrón, no hay duda, pero claro, ahora uno pensaría, ¿siguiente electrón viene aquí también? Y dicen, no, quieren habitaciones separadas, que si no, esto es como la isla de las tentaciones y sería parda. Entonces el siguiente electrón no viene aquí, prefiere pillarse una habitación solo. Y el siguiente, otra habitación solo. Y de venir un cuarto electrón, ¿sí?, por ejemplo, si se tratase del oxígeno que terminaría en 2p4, pues el siguiente electrón vendría ya a esa habitación que ya está semiocupada, pero porque ya no le queda más narices que ocupar esa habitación. Pero si pueden, siempre van a ocupar el máximo posible de orbitales y siempre con los espines paralelos. Desapareado y con los espines paralelos. Y lo otro que tenemos que saber es el principio de exclusión de Pauli. ¿Y qué es lo que dice? Pues básicamente que en un átomo no puede existir 2 electrones con los 4 números cuánticos iguales. Eso lo entenderemos mejor en el vídeo sobre números cuánticos, así que no os preocupéis. Pero básicamente, si vosotros veis una configuración electrónica en la que en un orbital haya más electrones de los que debería de haber, entonces es que está incumpliendo el principio de exclusión de Pauli. Por ejemplo, si veis en algún S3 o en un PP7 y cosas por el estilo, ahí está incumpliendo eso. Y veamos finalmente una de las mayores utilidades de la configuración electrónica, que es poder localizar cualquier elemento en la tabla periódica según termine la configuración electrónica. Como sabéis, los elementos los podemos englobar en elementos del bloque S, del bloque D y del bloque P, según termine su configuración electrónica. Bien, si los elementos terminan en S1, pertenecerán al grupo 1, si será S2, grupo 2. Si terminan en D, será un metal de transición, D1, grupo 3, D2, grupo 4, así hasta D10, que será el grupo 12. Recordad que si termina en D, lo único que tenéis que hacer es sumarle 2 al número que indique en la D. Por ejemplo, si ponen D, terminan de 5, pues en realidad será 5 más 2, 7, grupo 7. Si terminan de 9, grupo 11. Sencillo, entonces a los D le sumamos 2. Y finalmente, en los del bloque P, empiezan desde el grupo 13 del boro hasta el grupo 18 de los gases nobles. Bueno, pues si termina en P3, por ejemplo, el grupo correspondiente sería 15. ¿Y cómo sé que es 15? Porque a los P le tengo que sumar 12, 2 del bloque S y 10 del bloque D. Entonces recuerda, a los del bloque P le sumamos 12. Y si un elemento termina, por ejemplo, en P5, eso significa que pertenece al grupo 17. 5 más 12, 17. ¿Entendido? Y al revés, si nosotros no sabemos la tabla periódica, sabemos dónde está, en qué grupo está un elemento, podemos conocer, ¿sí?, cómo termina su configuración electrónica. Y en cuanto al periodo, pues es muy sencillo, es el número más grande dentro de la configuración electrónica. Cuando digo número más grande, el nivel, la capa, lo del 1S, 2S, 3S, pues la capa más grande de energía nos va a indicar el periodo. Entonces los electrones de la capa de valencia nos van a indicar
Por un lado el periodo y por otro lado el grupo. ¿Entendido? Bien, ahora quiero mostraros un ejemplo de grupo y periodo para distintos elementos desconocidos a veces. Bueno, ya tenemos hechas las configuraciones electrónicas y, por ejemplo, el elemento A, vemos que los electrones de valencia son 2s2, por tanto, el nivel de energía más alto es 2, se corresponde con el periodo 2, y como termina en S2, pertenece al grupo 2. ¿Y qué elemento pertenece al grupo 2 y periodo 2? Bueno, pues el berilio. ¿Sí? Berilio, magnesio, calcio, el primer elemento del grupo 2. El elemento B termina en 3d6. Como termina en D, como he dicho, a los D había que sumarle más 2. Por eso, el hecho de ser de 6 me indica que pertenece al grupo 8. Y el periodo era el nivel de energía más alto, es decir, el nivel 4, es decir, periodo 4. ¿Y qué elemento está en el grupo 8 y periodo 4? Pues el hierro. ¿Cuál es el siguiente que tenemos que ver? Pues el elemento C, que termina su configuración en 3p5. Pertenece al periodo 3 y como termina en p5 le sumamos 12, 5 y 12, 17. ¿Y qué elemento está en el periodo 3, grupo 17? Pues el cloro. Y esto es todo, amigos. Pues hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya sido súper útil y que lo compartáis con toda esa gente que sabéis que está trabajando este tema y que seguro que tiene un montón de dudas. Darle like, compartir y recomendadme qué vídeos queréis que haga para el canal. Nos vemos pronto, adiós, chao chao.